Es verdad que nadie puede alcanzar la perfección de Dios. Y esto es muy aceptado por aquellos que nos hemos acercado a Dios por la vía de la fe. Pero tan pronto se mencionan las palabras de Jesús en «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto», se desvanece nuestra comprensión y nuestro entendimiento se anuda, porque no estamos comprendiendo ni diferenciando el vocablo, y vemos esta perfección desde un punto de vista inalcanzable. El libro de Job dice que no hay manera de alcanzar la perfección de Dios. Jesús dice, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Y aunque una cosa como la otra suena contradictoria, no hay contradicción alguna. Lo que aparenta contradictorio solo es cuestión de vocablos. Porque uno de los propósitos del Evangelio es llevar al creyente a la estatura de origen de un varón perfecto. Y esto se puede ver en casi toda la mayoría de sus escritos. Ahora, el creyente puede darse al rechazo o a la aceptación de este principio, porque es un principio de exposición y no de imposición, pero nunca podrá restarle veracidad e importancia. En el rechazo solo se hallará peleando contra la verdad de Dios. En la aceptación se encontrará formando parte de un proceso. Así que parte de los propósitos del Evangelio es llevar al creyente a la perfección. Y esto lo dice la Biblia, como dije, en casi la mayoría de sus escritos. Dios es el único en llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque Él nos ve sentados en lugares celestiales. Y es algo que tenemos que entender con mucha claridad y no cuestionar el mandamiento. Pues Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y a menos que nuestra incredulidad no nos permita reconocer este hecho, estamos condenados a la imperfección. ¿Cómo es posible que Él nos vea sentados en lugares celestiales y nosotros no aceptemos el hecho de que su palabra pueda llevarnos a esos niveles de perfección, siendo Él el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo? Después dice el apóstol Pedro, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Note que la perfección no está ahí como nivel de rango superior, sino la palabra establecer. De manera que para estar establecido se necesita estar en el nivel de perfección. Y luego ser afirmados, fortalecidos y por último establecidos. Entonces, lo que aparenta contradictorio solo es una lección a la cual tenemos que darnos a la tarea de entender. Porque en estas aparentes contradicciones solo puede haber una lección para nosotros, que la revelación de estos misterios solo puede venir de uno que inspiró las Escrituras. Y Él sabe cómo hacernos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, es verdad que nadie puede llegar a la perfección de Dios, pero puede llegar a ser perfecto. ¿Cómo se explica esto aparentemente tan contradictorio? Pero la verdad es que no existe tal contradicción. Nuestro lenguaje es muy limitado en el contenido de las palabras. En cambio, cuando miramos el lenguaje hebreo y el griego, una palabra puede verse desde muchos ángulos de interpretación. Por eso se nos hace difícil reconocer un principio o un mandamiento cuando lo vemos a partir de nuestro lenguaje. Para dar un ejemplo, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en otra parte dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. En uno vemos que Dios no se cansa, y en otro donde dice, vosotros habéis hecho cansar a Jehová. Estas son algunas de las aparentes contradicciones que confunden a muchos, pero en realidad no hay contradicción alguna, solo es cuestión de vocablos. Cuando leemos en el libro de Job,
capítulo 11, verso 7, donde dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Aquí no vemos ninguna posibilidad de alcanzar la perfección de Dios. Pero entonces, ¿cómo comprendemos la declaración de Dios cuando dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y cómo entender las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, verso 48? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso es que a temas como estos hay mucho creyente que rehúye la conversación o se coloca a la defensiva y está más dispuesto a abrazar un dicho que reconocer un mandamiento. Y aquí está en que creemos lo que queremos creer y oímos lo que queremos oír. Pero cuando se es un simple oyente, nunca vamos más allá de lo que oímos. Y cualquier cosa que no nos parezca, simplemente lo rechazamos, porque es más fácil que corroborarlo e investigarlo. Entonces nos hacemos conjeturas y especulaciones, pero no tenemos un acierto o comprobancia de lo que oímos. Y es más fácil abrazar un dicho que el mandamiento. Por eso le dijo el Señor: vosotros habéis invalidado el mandamiento por costumbres. Pero insisto, es más fácil abrazar el dicho nadie es perfecto que buscar en qué consiste esta perfección. Pero entonces tendría que haber otra manera de entender lo que dijo el Señor, que no sea el hecho de ser perfectos. Y de ser así, el Señor nos está llevando a una condición inalcanzable. Y aquí tendríamos que tomar una decisión muy fuerte: quedarnos con la incredulidad y atribuir que las palabras de Jesús son una exageración y por ende la perfección un nivel inalcanzable, o creer que lo que nos dijo es real y que tenemos que llegar a tal nivel exactamente como dicen las Escrituras. Yo creo que el punto clave aquí es conocer en qué consiste esta perfección. El rechazo a esta verdad desde la perspectiva humana no nos ayuda a conocer el proceso y mucho menos ser parte de tal proceso. Rechazar esta verdad es pensar que Jesús nos engañó respecto a esta realidad, en algo que Él sabía que definitivamente es inalcanzable, al decirnos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero entonces aquí es donde uno toma la decisión de creerle a Él, de que es una realidad alcanzable, y procurar conocer en qué consiste esa realidad, o hacer a un lado sus palabras y seguir abrazando el dicho que nadie es perfecto o que nadie puede llegar a tal nivel. Porque o es algo inalcanzable y el Señor estaba tratando de decirnos algo diferente, o es un nivel al que se puede llegar, y no necesariamente llegar al cielo para alcanzar la perfección. El detalle que yo encuentro es que Él no emplea el futuro, sino un presente imperativo. Él dice: sed pues vosotros perfectos, porque entonces no es una perfección a futuro, sino al presente. Cualquier lector o conocedor de gramática sabrá que es una palabra que emplea el presente y no el futuro. Pero entonces, para esto tiene que haber un proceso, y uno tiene que estar en ese proceso. ¿De qué estamos huyendo? ¿Del proceso o la meta? Pero alguno dirá: ni siquiera Pablo pretendió haberlo alcanzado. Un momento, Pablo era perfecto. Y no solo Pablo, muchos de los que le rodeaban eran perfectos. Porque aquí tendríamos que ver cómo está escrito y cómo se lee. Sí, es verdad, él dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo se explica el verso 15? Que dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Note que el apóstol Pablo usa el plural para decir
los que somos perfectos. Entonces no solamente Él era perfecto, habían más perfectos. Ahora, ¿cómo se explica el verso 12 y el verso 15? Aquí, si observamos bien, hay dos tipos de perfección, que aunque están íntimamente relacionadas, son distintas en el sentido de interpretación. Si usted ve del verso 12 al 14, él habla de una carrera, la cual dice que no pretende haber alcanzado aún, pero que prosigue el blanco para alcanzar aquello por lo que fue alcanzado. Él está hablando de la parte ministerial de su carrera. En el verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, uno de los vocablos que se traduce perfección es llegar a la meta, terminar, acabar o culminar algo que se tenía en proceso. Y en ese sentido, Pablo aún no había terminado su carrera. El verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está hablando de su culminación de su carrera ministerial, cosa que aún estaba en proceso. Y por eso dijo: yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero cuando habla a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 4, verso 7, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Aquí se emplean dos vocablos del griego. Uno es epiteleo y el otro es catartizo. Epiteleo se traduce como llenar más, completamente, ejecutar y por implicación terminar, someterse, perfeccionar, erigir, que es levantar o edificar, dar a alguien o algo un carácter o categoría que antes no tenía. Hacer, llevar a cabo, acabar, concluir, cumplir. Entonces, al hablar a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, he perfeccionado mi carrera, he terminado, he acabado, he culminado mi carrera. La carrera que en Filipenses 3 estaba en proceso. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he perfeccionado mi carrera ministerial. Y esto también se puede traducir del vocablo catartizo, que es también completar totalmente. Pero cuando hace referencia de la perfección en el versículo 15, el vocablo cambia. Él dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí se emplea el vocablo teleios, término bíblico que significa completo, maduro, puro, cabal, que ha alcanzado su máximo desarrollo, pero en el sentido del carácter y del carácter espiritual, no en carrera ministerial. Por eso es que se traduce completo, maduro, puro y cabal. ¿Nota usted ahora la diferencia? Por eso es que Jesús, al final del capítulo 5 de Mateo, en el versículo 48 para ser exacto, antes de decir: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, muestra un proceso en los versículos anteriores. Note usted el proceso de 10 o más versículos anteriores. Por eso es que hay mucho creyente que no toma la responsabilidad, ni se mete al proceso. Y mire por qué. Todo el capítulo encierra una realidad abismal de lo que verdaderamente somos. Por eso es que es tan difícil para nosotros, en una naturaleza como la nuestra, reconocer la naturaleza del reino. Pero permítame leerle Mateo capítulo 5, verso 38. ¿Y por qué vemos la doctrina de la perfección tan cuesta arriba? Él dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Otra versión dice, para que lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hago un alto aquí. Quiere decir que hasta entonces podemos llegar a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Porque el Señor está diciendo, haz esto para que lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. A ver, si acepté a Cristo, es un buen paso. Y si creo en Él, es otro buen paso. Pero si no le creo a Él, me convierto en un creyente incrédulo. Porque el creyente incrédulo oye lo que le gusta y cree lo que él quiere. Reconoce quién es Jesús, pero no cree muchas cosas de las que él dice. Por eso he puesto el ejemplo de Juan capítulo 6, que muchos de los que creían en él, no solamente creían, ya habían llegado a ser discípulos, pero se volvieron atrás y ya no andaban con él, no por lo que él era, sino por lo que él decía. Y el ejemplo de Mateo capítulo 28, verso 17, después de la resurrección, dice que se le apareció a muchos, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora vuelvo con Mateo 5. Jesús dice que si acepto este proceso, puedo llegar a ser hijo de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, piensa un poco. No se es hijo si no se acepta esta verdad y se reconoce este proceso. Porque Él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo es que antes de eso no lo somos. Pero si aceptamos su palabra y reconocemos este proceso, llegaremos a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Así que no todo el que dice que es hijo de Dios lo es. Porque la Biblia dice en el libro de Job que cuando vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre ellos estaba Satanás. La Biblia dice que Dios es Padre de los espíritus, no Padre de algunos espíritus, de los espíritus, pues Él es el creador de todas las cosas. Entonces, una cosa es ser hijo por estructura creacional y la otra, ser hijo por adopción. Y sigue diciendo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora tendríamos que comparar el vocablo que se emplea en el libro de Job con el vocablo que se emplea en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Porque en el libro de Job dice que la perfección de Dios es inalcanzable, pero Dios mismo declara a Job perfecto. Leamos el texto primero para explicar. Job capítulo 11, verso 7. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que la mar. Pocos piensan que cuando se habla de la perfección de Dios, se habla de una perfección absoluta. Él es perfecto porque le es esencial ser perfecto. Él no recibe la perfección de nadie. Aunque Dios es un ser indefinible, lo que podemos hacer es darnos una idea didáctica para comprender un poquito sus dimensiones, solo para darnos una idea de lo que es
la perfección de Dios, entonces diríamos que Dios es un ser supremo, existente por sí mismo e infinito en todo género de perfecciones. Y parte de esa perfección es la inmutabilidad, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y la eternidad, y también su carácter. Y en estos atributos mencionados es imposible que el hombre alcance la perfección de Dios, pues es más alta que los cielos y más profunda que el Seol, y su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que la mar. Pero, insisto, puede llegar a ser perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto. Porque ¿qué si el hombre llegara a alcanzar la perfección de Dios en tal sentido que expresa Job? Dios dejaría de ser Dios. Pues entonces ya es tiempo que conozcamos en qué consiste la perfección de Mateo 5:48 y dejemos de abrazar el dicho, nadie es perfecto. Y aquí es donde no podemos comparar la perfección que se menciona en Job 11:7 con la de Mateo 5, verso 48. Así que la confusión está cuando queremos entender una perfección como la otra, sin examinar los vocablos hebreo y griego. Por eso es que el Evangelio se hace poco comprensible cuando empleamos únicamente nuestra lengua vernácula. Hay miles de errores en las traducciones de la Biblia, pero eso no le quita la importancia de su veracidad ni la infalibilidad de la palabra, a menos que se salga del canon establecido. Aquí es donde se pone a prueba nuestra necesidad del saber o de ir más allá de lo que oímos. La Biblia con sus 66 libros tiene la misma realidad e importancia. Solo es cuestión de cómo está escrito, dijo el Señor, y cómo lees. Volvamos al tema, leyendo el Salmo 101. Dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Aquí la pregunta es, ¿quién puede andar en el camino de la perfección y no llegar a ser perfecto? ¿O quién puede andar en el camino de la santidad y no llegar a ser santo? ¿Y quién puede servir si no anda en el camino de la perfección? Piensa un poco. El rechazo de este principio solo te aparta del camino, solo te quita del proceso. Porque yo no puedo pensar que ando en un camino del cual no acepto el proceso, porque solo creería que estoy en el camino, pero no reconozco el proceso. Pero la Biblia dice que bienaventurado es aquel siervo que cuando el Señor venga, le haya haciendo así. ¿Le haya haciendo cómo? Pues en el proceso. A ver, explico esto. Somos imperfectos, pero en tanto que estemos en el proceso, Dios, si ya nos ve sentados en lugares celestiales, ya nos ve perfectos, en tanto que estemos en el proceso, porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. Todo lo que nos aparta del camino y del proceso es nuestra mentalidad de rechazo. Entonces, es absurdo pensar que si estás en el camino de la perfección, no alcances, no llegues a ser perfecto. Es como llegar a creer que si estás en el camino de la santidad, no seas santo. Pues entonces, ¿qué sentido tiene el Evangelio? Ahora, quiero que veas por qué traigo el Salmo 101. Porque alrededor de 50 capítulos antes del Salmo 101, vemos a un David
en una condición angustiante. Cuando vemos el Salmo 51, repleto de pecados, transgresiones, iniquidades, rebeliones y homicidios, y luego ver a un David hablando de perfección en el Salmo 101, me llama la atención porque entonces sí quiero saber en qué consiste esta perfección. Porque entonces veo una perfección distinta a como la ven muchos. Porque no es una perfección de la que no se puede crecer más, ni de la que no se puede caer, y de la que muchos piensan que no se pueden cometer errores. Por eso es que dice Pablo, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y esto indica que no es un nivel del que no se puede crecer más, ni en el que no se puedan cometer errores. Entonces alguien diría que esto ya no es perfección. Y no, se aparta el pensamiento de la palabra y se queda con la humana forma de pensar. Pero entonces hay que volver a la Biblia, donde dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios dice que Job era perfecto y menciona 3 cualidades más: recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿en realidad era justo? Porque cuando dice que él oraba por sus hijos, pero no por sus hijas. Porque en el texto original del hebreo dice que él oraba por sus ben, pero no por sus bat. Aquí es que cuando en español se dice hijos, la referencia es plural y significa ambos géneros. Y sin embargo, en el hebreo no es así. En el hebreo para decir hijos se dice ben, pero para decir hijas se dice bat. De manera que él oraba por sus ben, pero no oraba por sus bat. Había dado heredad a sus hijos, pero no a sus hijas. ¿Cómo es que Dios lo llama entonces varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Insisto, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Es como usted que ha creído en el Hijo de Dios y reconoce sus mandamientos. Dios, que llama a las cosas que no son como si fueran, lo ve sentado en lugares celestiales. Todo lo que tiene que hacer es reconocer el proceso y mantenerse en el proceso. Porque hay que entender que el que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar aún hasta el día de Cristo. Porque una cosa es cierta: si no queremos reconocer la perfección en el período de gracia, tenemos que ser perfeccionados en el día de Cristo. Y esto es en medio de la gran tribulación. Porque cuando se habla del día del Señor o el día de Cristo, se habla de los años de gran tribulación. Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, ya sea en este tiempo o en el día del Señor. Porque esto es algo que no debemos confundir. Porque una cosa es que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas. Y este es el día del Señor, no es el arrebatamiento. Entonces no es igual la venida del Señor que el día del Señor. Se lo voy a mostrar. Primera Tesalonicense, capítulo 4, verso 15. Mire lo que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no dice hasta el día del Señor, sino hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, o los vivientes, los que hayamos quedado, esto es, los que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor.
Entre paréntesis, en su venida, no en el día del Señor, porque no es el día del Señor que nosotros esperamos. Entonces dice, para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, miren lo que dice el capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ya no dice la venida del Señor, sino el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, el día, no su venida, el día, os sorprenda como ladrón. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, no el día, la venida del Señor se acerca. En el verso anterior dice lo mismo Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, lo que nosotros esperamos no es el día del Señor, es la venida del Señor. Y aunque ambas vendrán, tanto el día como su venida serán como ladrón en la noche, pero tenemos que diferenciarla. Porque dice Apocalipsis 3:3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero entonces, otra vez habla de su venida, no del día, sino de su venida. ¿Por qué hice esta aclaración? Porque en su venida se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la analogía de Cantar de los Cantares de Salomón, habla del amado y la amada. Menciona reinas, concubinas, doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, es decir, la única de haber llegado a ese nivel de perfección. Insisto que es lamentable porque muchos creen en Dios, pero no creen que esto sea posible. Es más, no solo no creen, sino que revelan un profundo rechazo a esta realidad, como si Dios fuera incapaz. ¿No dice que el que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar aún hasta el día de Cristo? Pocos piensan que Él ya nos ve sentados en lugares celestiales y que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Este rechazo solapado solo muestra que su Dios no es el mismo de la Biblia, porque el Dios de la Biblia hasta tuvo que descender para decirnos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué quiso decir Jesús acá? Para que abraces el dicho de que nadie es perfecto y no le creas a Él. Por favor, lee el texto cuantas veces quieras y te seguirá diciendo lo mismo. Y luego lees todos los contextos que establecen ese principio como una realidad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, hagamos un alto aquí. Entonces sí hay perfección. Porque este texto dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo que dice este texto es que la ley y el sacerdocio levítico no pudo perfeccionar a nadie, y que fue necesario que se levantara un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y quién cree usted que es ese sacerdote? Ahora, ¿qué dice Efesios 4:13?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no está hablando de una medida, está hablando de una unificación de fe, de una unidad de doctrina. Es decir, hasta que todos lleguemos a ser unos en un solo fundamento de doctrina. No habla de fe como medida. No dice hasta que todos lleguemos a tener la misma cantidad de fe, sino una unificación de doctrina. Y aquí se emplea también la palabra del griego catartizo, que significa unir, preparar, perfeccionar, o españolizando el vocablo, catartizar, es decir, unificación de fe, nivel de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto no puede pasar si no reconocemos la constitución de los ministerios, la cual dice Pablo que el Señor constituyó a unos primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, porque esta constitución traerá la preparación y el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a esa unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el segundo paso es el conocimiento del Hijo de Dios. Así que, si no se tiene el conocimiento de Cristo, es muy fácil rechazar su fe. Y digo su fe porque no es igual creer en Cristo que tener la fe de Cristo. A ver, ¿en qué me baso para decir esto? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Antes de leer el versículo, quiero que veas que no es lo mismo la fe como medida que la fe como fundamento doctrinal. Porque una fe es con la que nos acercamos a Dios creyendo que le hay. La fe que se cuenta por medida, lo cual es la parábola que explica el Señor con el grano de mostaza. Pero la otra es la fe que se traduce como fundamento de doctrina. Veamos Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No puede llamar el apóstol Judas santísima fe o a edificarnos en una fe que se cuenta por medida. El apóstol nos habla de un fundamento. Ahora veamos lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Note que la única manera de ser justificado es por la fe de Jesucristo, no por creer en Cristo, porque los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios no pueden ser justificados, y porque los que volvieron atrás y ya no andaban con Él, creían en Él, pero no creían en su palabra. Sino que Pablo hace la aclaración de que es por la fe de Cristo. Por eso él dice, nosotros también hemos creído en Cristo. Es como que dijera, nosotros ya hemos creído en Cristo, pero para ser justificados es necesaria la fe de Cristo. A ver, ¿Cristo tiene fe? ¿En quién? No, Pablo está hablando del fundamento de doctrina que nace de Cristo, como autor y consumador de la fe. Entonces, no reconocer la perfección como doctrina es creer en Cristo, pero no tener la fe de Cristo, la cual nos pondrá en el hábitat de justo, porque el justo por tal fe vivirá. No dice que vivirá porque tenga fe, sino por la fe, que no es lo mismo, porque muchos pueden tener mucha fe y desconocer la justicia.
quiero cerrar con los siguientes textos. Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El texto dice, vamos adelante a la perfección. En el capítulo anterior dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado perfección, es decir, madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sed pues, dijo el Señor, perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que he explicado que la perfección de Dios, como lo explica Job, es inalcanzable, porque es la perfección del Todopoderoso. Y note que Jesús no dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Dios que está en los cielos es perfecto. Él dijo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque Él señala el carácter del Padre y no el poder de Dios, lo cual significa Dios Todopoderoso. Pero cuando Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Él nos está diciendo, sed pues vosotros santos, maduros, completos, puros y cabales, como lo es el Padre que está en los cielos. Entonces el vocablo que se usa en el último versículo del capítulo 5 de Mateo es el vocablo teleios, o del vocablo hebreo tamim, que significa completo, maduro, puro y cabal. También entero, literalmente, figurativamente o moralmente. También como sustantivo integridad, sin defecto, sin tacha, sin mancha y sin arruga, rectitud, perfecto. Y en este sentido, hay una declaración en Primera de Reyes capítulo 8, verso 60, que dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Lo que quiero decir es que el pasado para Dios no cuenta en tanto que te veas inmerso en este proceso, porque Dios pasa por alto la ignorancia, pero manda a todos en todo lugar que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos, porque Dios, según el Salmo 18:32, es el que nos ciñe de poder y quien hace perfecto nuestro camino. Si aún no entendiste ¿en qué consiste esta perfección? Vuelve a oír el mensaje. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.